Bueno, primero que todo, hola, presentarme, yo soy Alba Martínez, soy la responsable de comunicación de Cubet y lo primero de todo, me gustaría agradeceros a todos y a todas la asistencia y por supuesto daros la bienvenida a este webinar. Como sabéis, hace unas semanas que ha entrado en vigor una nueva ley de recetas veterinarias que afecta principalmente a la creación y comunicación de las recetas de tipo antibiótico. Y para esta normativa, pues Cubeta ha estado trabajando al máximo para poder daros todas las facilidades y hacer frente a ella de la manera más fácil e intuitiva. Para eso estamos hoy en este webinar porque, primero de todo, somos conscientes de la cantidad de dudas y de miedo que está generando la incertidumbre de esta norma. Por lo que aquí estamos, el equipo de Cubet, para resolveros absolutamente todo. Primero, mi compañero Guillermo os haré una introducción explicando un poco la normativa, posteriormente una demo mientras os comparte la pantalla, para que sigáis el paso a paso desde la creación de las recetas desde Cubet hasta su comunicación a la plataforma que os corresponde según vuestra comunidad autónoma. Además, al final habilitaremos una ronda de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas que podáis tener, tanto de antes como durante el webinar. Esta ronda puede ser anónima y podréis realizar las preguntas si os fijáis en el emoji que se encuentra arriba de la pantalla de la reunión, entre chat y gente, hay un símbolo con un interrogatorio. Ahí podéis realizar todas las preguntas que queráis. Estas las recibiré yo y se las realizaré a mi compañero Guillermo para que las responda. Así que, Guillermo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alba. Bueno, como os comentaba mi compañera Alba, yo soy Guillermo del Departamento de Consultoría de Cubet, ¿vale? Os voy a comentar un poco en qué consiste un resumen muy breve de los cambios que ha habido con el tema de la nueva normativa y como os he comentado, os compartiré la pantalla y haremos un poco los circuitos de cómo se gestionaría todo el tema de medicamentos y recetas con Cubet, incluyendo pues el envío a la plataforma que nos corresponda según la comunidad autónoma. Respecto a la normativa, tenemos que tener en cuenta y tendríamos que mirarlo esto o enfocarlo desde dos puntos diferentes. Por un lado sería los datos obligatorios que tenemos que poner en la receta, que se deben mostrar en la receta. Hay campos que antes no eran obligatorios que aparecieran y a partir de ahora pues sí que tiene que aparecer pues, campos. Por ejemplo, el porcentaje del envase, la cantidad de envases recetados, bueno, pues, etcétera. Una serie de información que es obligatorio que se muestre en las recetas para que sean válidas. Y por otro lado tenemos la comunicación de antibióticos. Siempre que estemos, esto ya estaba vigente con animales de explotaciones y desde este año, desde el día 2 de enero, ha entrado en vigor también para pequeños animales y es sobre todo lo que nos afecta a la mayoría de los clientes que trabajéis con Cubet. En este caso, lo que obliga la normativa es que siempre que estemos recetando algún medicamento de tipo antibiótico, tenemos que automáticamente comunicarlo con este sistema que ha habilitado el Ministerio, que es Presvet de manera general en España, y en las comunidades autónomas de Cataluña es GTR y en la de Andalucía sería Recebet. ¿Vale? El sistema al final es similar, lo único que dependiendo de en qué comunidad autónoma nos encontremos, tenemos que notificarlo a un sistema o a otro. ¿Vale? Bueno, lo que nos dice la normativa sería esto. Entonces, la forma de trabajar o la forma de gestionar todo esto desde Cubet, os la voy a mostrar ahora compartiendo mi pantalla. Vale, esto que estáis viendo es, bueno, ya lo conoceréis, es una versión de Cubet en un entorno de pruebas que hemos preparado pues, para estas pruebas, ¿vale? Que, bueno, pues como vamos a hacer recetas y las vamos a enviar a Presvet, no va a afectar a ningún cliente. Bueno, aquí simplemente hay que dar unos pequeños pasos de configuración, que ya veréis que es muy simple para poder empezar a trabajar, ¿vale? Que es lo primero que vamos a mostrar. Para ello tenemos que venir aquí al apartado de parámetros. Ya sabéis que en Qt todo lo que es configuración está aquí en el apartado de parámetros y aquí configuración de centro. Con esto ya podemos intuir que estos cambios que vamos a hacer van a afectar de manera global a todo el centro, ¿vale? Por tanto, esto hay que hacerlo una vez y una vez hecho ya quedará guardado para que todos los veterinarios pues, puedan trabajar con las recetas. Si venimos aquí al apartado visitas que está abajo del todo y bajamos hasta por aquí por el final,
vamos a tener un apartado donde pone receta electrónica y hay un desplegable donde tendremos que seleccionar cuál es la plataforma con la que vamos a trabajar según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. ¿Vale? En este caso yo tengo configurado Presvet. Esto sería válido para todas las comunidades autónomas, excepto lo que he comentado antes, Cataluña y Andalucía, que trabajarían con GTR o RCB respectivamente. Si yo estuviese en Cataluña, marcaríamos GTR y el funcionamiento sería exactamente igual. Es decir, la única modificación que tendríamos que hacer es esto. ¿Vale? Y en Andalucía pues pondríamos RCB. ¿Vale? Voy a dejar Presvet, que es la que tengo configurada. Y ya que estamos aquí, quiero comentaros una cosa, adelantaros una cosa, es otra opción que tenemos en el mismo apartado de configuración es esto, seleccionar conceptos en el tratamiento. Esto, acordaos, lo veremos ahora después, nos sirve para cuando estemos haciendo una visita poder aplicar los medicamentos desde la propia visita en el tratamiento y esto automáticamente nos generará una receta y nos generará el cargo en el albarán de la visita en la que estemos trabajando. Entonces, es una opción muy, muy interesante y muy recomendable. Vale. Y luego esto que tenemos aquí que se llama medicamento general para recetas. Aquí vamos a poder seleccionar pues, un medicamento que vamos a trabajar como tipo comodín. Es decir, nosotros vamos a ir haciendo recetas, pero puede darse el caso de que estemos haciendo una receta, por ejemplo, de dispensación de un medicamento que nosotros no tengamos registrados en nuestra lista de medicamentos, ya sea pues porque es un medicamento de humana, porque es una prescripción que tenemos que hacer pues puntualmente y es un artículo con el que no trabajamos o lo que sea. Y para estos casos, lo veremos después de manera práctica, utilizaremos este comodín que nosotros llamamos medicamento general. Esto ya viene configurado así por defecto en Qubet, pero vosotros podéis utilizar como comodín pues, el medicamento que, que hayáis creado. ¿Vale? Que esto lo veremos ahora. Simplemente os adelanto un poco la parte de configuración, pero lo vais a entender todo muy bien ahora en cuanto empecemos a hacer las pruebas. Con esto ya tendríamos configurada la parte relativa al centro y esto ya lo podríamos guardar y cerrar. Vale. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el funcionamiento en este caso, de las prescripciones de antibióticos, es que tenemos que venir aquí al apartado de mascotas, en clientes mascotas, especies, razas. Y aquí es donde vamos a ver todas las especies que nosotros tenemos creadas, que tenemos registradas en nuestro QB. Por ejemplo, yo vengo aquí, pincharía en la especie canina y debajo ya veo todas las razas que tenemos para la especie canina. Con el botón nuevo podría crear más razas, incluso con el botón nuevo aquí pues crearía más especies y dentro de cada especie pues las razas. Esto supongo que la mayoría ya lo conocéis y si no pues ya os imagináis un poco cómo sería, que es muy simple. Pues la configuración que tendríamos que hacer en este caso, como veréis ya la tengo hecha, es una vez que hayamos habilitado la plataforma con la que vamos a trabajar, en mi caso acordaos que he puesto Presvet, me aparecerá esta columna aquí que pone especie Presvet. Y aquí lo que tenemos que hacer es relacionar nuestras especies con el nombre que nosotros hemos puesto en Qubet con su equivalente en Presvet. ¿Vale? En este caso pone Presvet. Si hubiera configurado GTR o RCBet, pues veríamos especie GTR, especie RCBet y configuraríamos, sería el funcionamiento exactamente igual. ¿Vale? En este caso lo que haríamos sería, le damos aquí al lapicerito, que esto nos habilita la edición, y en el desplegable seleccionaríamos cuál es la especie que corresponde a nuestra especie de Qubet. Como en este caso estamos viendo especie canina, pues yo sé que la especie canina, la tendría que buscar aquí, hay unas cuantas, sería perros. ¿Vale? Y de esta manera ya tendría hecha la relación. ¿Vale? Esto ya veis, es simple, pero esto es necesario hacerlo porque sí que tenemos que comunicar siempre que enviemos una prescripción de algún antibiótico a Presvet, al sistema que corresponda, tenemos que indicar cuál es la especie de Presvet, o sea, la especie que ellos reconocen. Entonces lo hacemos de esta manera. Vale, pues aquí con conejo la especie sería conejos, ya ves que hay varias. En felina sería gatos, la mayoría sobre todo trabajaréis con perros y gatos, pues es lo más sencillo, canina perros, felina gatos. Pero bueno, aquí tendríamos, pues bueno, tendríamos varias, pues bovinos, tendríamos porcino, ¿vale? Bueno, podríamos ir configurando todas. Bueno, una vez que tenemos ya hecha esta asociación, solo nos queda otra cosa para poder empezar a notificar prescripciones a Presvet. Siempre que diga Presvet solamente me refiero a los tres sistemas, ¿vale? Para abreviar, pues digo Presvet, pero sería GTR o RCBet, el funcionamiento siempre es el mismo, yo os digo. Vale, pues lo que teníamos que configurar también es aquí en la ficha del personal, es donde vamos a tener registrados todos los trabajadores que tenemos actualmente en el centro. Vale, pues venimos aquí, tenemos la ficha de los trabajadores. Pues, por ejemplo, cogería este primero, aleatoriamente, doctor Carles Blanch, y aquí en su ficha tenemos que asegurarnos de que tiene configurado correctamente nombre y apellidos, el NIF, que tiene que estar en formato, pues los 8 números y la letra, y sobre todo, muy importante, el número de colegiado.
¿Vale? Son los tres parámetros o los tres campos que son obligatorios a la hora de enviar las prescripciones pues, a Presbed o al sistema que corresponda. Que no esté puesto el email o el teléfono o la población, no habría ningún problema. Pero obligatorio tiene que estar nombre y apellidos, NIF y número de colegiado. Y aquí fijaos, porque esto es muy importante, el número de colegiado tiene que estar en un formato específico, ¿vale? Si, por ejemplo, este personal, este doctor, tuviera el número de colegiado aquí en blanco y lo tuviéramos que rellenar manualmente, tenemos que tener en cuenta que el número de colegiado siempre tiene que tener 7 dígitos, obligatoriamente, de los cuales los dos primeros corresponden al código de la provincia, al código INE de la provincia, que solo sabemos porque son los dos primeros dígitos del código postal, ¿vale? Pues en este caso, este veterinario es de Alicante, pues estaría configurando su número de colegiado, sería el 03, que sería el código nacional de la provincia en la que estoy, de Alicante, y a continuación 5 dígitos que son el número de colegiado, ¿vale? Que sería, pues si el número de colegiado fuera 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos que ponerlo de esta manera. Si el número de colegiado tuviera solamente 4 dígitos, tendríamos que poner un 0 delante de los 5, o sea, de los dígitos del número de colegiado. Así, y 1, 2, 3, 4, ¿vale? Es muy sencillo, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que ponerlo de manera correcta porque si no, en el momento que hagamos el envío a la plataforma que corresponda, nos va a devolver un error diciendo que o el número de colegiado no está informado o el número de colegiado no está en el formato incorrecto, no en el formato correcto. Lo dice, ¿vale? Si nos hemos equivocado, nos aparecerá el mensaje, lo podremos corregir y volver a enviar la receta, no hay problema. Pero simplemente que sepáis que esto tiene que estar configurado en todos los que, por lo menos en todos los que vayan a enviar recetas a Presbet, GTR o Recetet. ¿Vale? Y ya está. Con esto ya tenemos toda la configuración hecha y ya podemos empezar a hacer recetas. ¿Vale? Sí que voy a entrar un momento en la ficha de los artículos porque me interesa que veáis cómo se gestionan los medicamentos en Cubet antes de hacer la primera receta que la vamos a hacer en un momento. Vale, para esto vengo aquí a artículos servicios y bueno, sabéis que hay un filtro aquí que podemos filtrar solamente por artículos de tipo medicamento. Esto sí que es muy importante siempre que estemos creando la ficha de un artículo, de un medicamento. Voy a coger cualquiera de los que tenemos por aquí, que tenemos que configurar el tipo de artículo. Por defecto, siempre que creamos un artículo, un servicio, un concepto nuevo en Qubit, nos propone en tipo, que lo tenemos aquí, nos propone tipo normal. Tenemos que ponerle siempre tipo medicamento en este desplegable. Y ya veis que si le hemos creado de tipo medicamento se quedará bloqueado, ¿vale? Esto es importante porque siempre que hagamos una receta solamente nos va a permitir poner en la receta aquellos artículos que hemos tipificado como medicamentos. No podemos poner en la receta, pues, no sé, una consulta o un collar, ¿vale? Entonces es importante que lo pongamos. Además, siempre que ponemos aquí el artículo de tipo medicamento, se nos va a habilitar esta pestaña que tenemos aquí que se llama también medicamento, esta opción, y aquí vamos a poder configurar una serie de parámetros referentes a los medicamentos en cuestión. Hay muchos de ellos que son meramente informativos. Por ejemplo, pues, tratamiento, laboratorio. Esto, si yo tuviera creados laboratorios en mi configuración, podría indicar a qué laboratorio pertenece el medicamento, categorizarlo, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en esta parte que estamos viendo, sobre todo en esto que vemos aquí, que pone es antibiótico, medicamento de humana y sobre todo esto de aquí, que pone código nacional, ¿vale? Toda esta configuración que estamos viendo ahora la podríamos hacer a mano. Si yo estoy registrando un medicamento con el que voy a trabajar o que ya lo tengo registrado y lo estoy configurando y sé que es un antibiótico, vendría aquí y pincharía en el check manualmente de ese antibiótico. Y esto ya quedaría automáticamente marcado como tal. Igualmente tendríamos que poner los principios activos, las vías de administración, si es de medicamento de humana, ¿vale? Tendríamos que configurar todo esto manualmente. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hemos hecho es, hemos habilitado la opción de código nacional, que código nacional es el número que nosotros vamos a enviar a la plataforma que corresponda para identificar el medicamento. Y este código nacional viene dado de la base de datos de CIMAVET, que ya la conoceréis, es donde están todos los medicamentos registrados. Pues bien, lo que haríamos aquí simplemente es, si le damos a este icono de la lupa, se nos abre un buscador, que esto es el buscador de CIMAVET, ¿vale? Aquí el nombre que pongamos es exactamente el mismo, el nombre comercial de este medicamento, del medicamento que busquemos, en CIMAVET. Entonces yo aquí pondría, pues voy a coger cualquiera, el medicamento correspondiente y diría, vale, pues el medicamento que estoy configurando es este, por ejemplo, seleccionaríamos la presentación y aquí ya veis que tenemos el código nacional. ¿Qué ventaja tiene esto? En el momento que yo he localizado el medicamento y la presentación, le decimos aceptar y en la ficha del artículo automáticamente ya va a quedar marcado si es antibiótico
quedará guardado el código nacional y además automáticamente se van a marcar los principios activos y vías de administración según estén configurados en Cimabet, ¿vale? Estos principios activos y vías de administración no es necesario que estén previamente creados ni tenemos que hacer absolutamente nada. En el momento que pongamos el código nacional, esta información se va a descargar de manera automática, ¿vale? Y luego lo veremos a la hora de hacer las recetas. Entonces, es muy recomendable que siempre que creemos un medicamento hagamos esta relación con Cimabet, porque de esta manera, bueno, vamos a tener aquí arriba el nombre comercial y vamos a tener los principios activos, vías de administración y sabremos si es o no un antibiótico pues automáticamente con esa información y no tendremos que hacer nada más. Entonces, esto es recomendable, obligatorio para los antibióticos para poder prescribirlo, pero recomendable para todos los medicamentos en realidad. ¿Vale? Y luego tenemos otra cosa aquí que vemos aquí arriba, que es la capacidad del envase. Esto sí que es manual, aquí podemos, es opcional, no sería obligatorio en ningún caso, podemos introducir la capacidad que tiene este envase. Pues si por ejemplo es una caja de 10 comprimidos, pues aquí pondríamos 10. Ya os digo que no es obligatorio, pero esto lo que nos va a facilitar es luego cuando hagamos una receta, que lo vamos a ver, pues automáticamente nos va a calcular el número de envases y el porcentaje que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, si lo tenemos configurado aquí, nos vamos a ahorrar el tener que escribirlo manualmente, que tampoco pasa nada, que se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Vale. Y otra cosa muy rápida, ya que estamos aquí en la ficha del medicamento, si venimos aquí a datos generales, aquí tenemos el control de stock. Normalmente los medicamentos vienen con control de stock con lotes. Por tanto, también es muy recomendable que aquí marquemos que cuando es un medicamento estamos trabajando con control de stock con lotes. De esta manera, siempre que estemos haciendo alguna compra o algún inventario de este medicamento, nos va a preguntar y nos va a obligar a escribir el lote que tenemos y la fecha de caducidad. Y siempre que hagamos una venta tendremos que decir de qué lote lo estamos desestocando. Y de esa manera tendremos un control de la trazabilidad. ¿Vale? No tiene nada que ver con las recetas esto. Quiero decir, si por ejemplo vosotros tenéis todos los medicamentos sin control de stock con lotes, las recetas se pueden hacer igual, pero no vais a tener ese seguimiento de la trazabilidad de los lotes. Entonces, mi recomendación es ponerlo con lotes. ¿Vale? Con esto ya tenemos configurado el medicamento. Una cosa que estaréis pensando es, no tenemos que ir medicamento por medicamento poniendo el código general desde aquí. Ya veréis que hemos preparado una manera mucho más rápida de hacerla, pero es importante que entendáis el concepto de que se puede hacer desde aquí perfectamente en todos los medicamentos, o sobre todo si estamos creando uno nuevo, o que lo podremos hacer después cuando hagamos las recetas, que lo vamos a ver también ahora. Vale, pues bueno, con esto ya tendríamos el artículo. No voy a guardar los cambios, es igual. Y ya voy a salir de aquí, de artículos. Y vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que sería una receta. Una receta, por ejemplo, de dispensación, que sería el ejemplo quizá más sencillo. Las recetas las vamos a tener y las vamos a poder hacer desde aquí, desde el apartado procesos, historia clínica, recetas. Ya sabéis que si hacemos botón derecho podemos crear un acceso directo y esto se nos creará aquí arriba, ¿vale? Tenemos un acceso directo que es este, que sería lo mismo pinchar aquí que pinchar aquí. Bueno, venimos aquí a las recetas y aquí, si le digo, le doy a la lupa, ya me está mostrando todas las recetas que yo he hecho en el periodo de tiempo que le pongo aquí. Aquí tenemos varios filtros y vamos a poder ver, en este caso, las de todo el mes. Si quisiera ver solo las de hoy, pues pondría las de todo el día o modificaría las fechas, ¿vale? En el día de hoy, pues no he hecho todavía ninguna. Podemos filtrar por cliente y mascota, además de fechas, si queremos buscar un cliente en concreto, y podemos filtrar por veterinario prescriptor, ¿vale? Y en caso de que fuera una clínica con varios centros, un grupo multicentro, podríamos filtrarlas también por centro. Y muy importante, este que hemos añadido aquí, que sería las recetas que contienen antibióticos. Si yo hago una receta que contiene un antibiótico, esa receta la tengo que notificar a Presvet o al sistema que corresponda. Entonces, para poder localizar las que son de antibiótico o contienen algún antibiótico, tenemos este filtro. Si ponemos sí, nos mostrará solo las de antibióticos, que son las que tenemos que comunicar. Si ponemos todas, pues todas. ¿Vale? Para hacer la receta, simplemente desde este mismo apartado, en este caso sería un ejemplo de receta de dispensación. Ahora vamos a ver la diferencia. Vendríamos aquí, le daríamos a nuevo, ¿vale? Y aquí ya iríamos rellenando todos estos campos. Estos son los parámetros que nos pide la receta, que los hemos adaptado a lo que comentábamos al principio, a los campos obligatorios según normativa. ¿Vale? Pues en este caso ya me está diciendo la fecha, es la fecha de hoy, me está diciendo el veterinario se refiere al prescriptor, ¿vale? Y me pone Jorge López porque yo he iniciado la sesión con mi usuario que es Jorge López, ¿vale? Que lo vemos aquí, si os fijáis arriba, en la esquina superior de la derecha, vemos aquí pone JLL, eso indica quién es la persona que ha iniciado la sesión en el programa y por tanto ya da por hecho que el veterinario que está haciendo la receta soy yo.
Podría ser otra persona, luego lo veremos, ¿vale? Podría aquí borrar el nombre del veterinario y seleccionar cualquier otra persona entre todo el personal de la clínica. Cliente, pues seleccionaríamos cliente y mascota. Voy a coger, por ejemplo, un cliente que tengo por aquí de pruebas, que sé que tiene un perro y es López Aguilar. Bien. No recuerdo si era Agustín. Vale, vamos a coger a Agustín, por ejemplo, y mascota, por ejemplo, Marvin, ¿vale? Sí que es un perro. Aquí vamos a poder informar si es estupefaciente y o excepcional, ¿vale? Marcaríamos si es excepcional y además si fuera estupefaciente también, ¿vale? En este caso voy a hacer una receta básica normal, ¿vale? Un medicamento normal, ni estupefaciente ni excepcional. Aquí donde pone receta para nos muestra explotación o animal de compañía. Aquí nosotros no tenemos que hacer nada, esto es informativo. Aunque veamos un check que podemos marcar, aquí lo que nos está diciendo es que esta mascota que he cogido no pertenece a ninguna explotación ganadera. Porque en el caso de que esta mascota perteneciese a una explotación ganadera, tendríamos que informar el código REGA de la explotación, que luego veremos cómo lo configuramos esto en Qubet. Y en el caso de que fuera así, aquí al hacer la receta ya nos lo diría. Es a nivel informativo, ¿vale? No tenemos que hacer nada. Cuando es un animal de compañía, lo que nos muestra es el código INE de la provincia, que es lo que hemos visto antes, las dos primeras cifras del código postal. Bueno, pondríamos la vigencia, como es un antibiótico, le voy a poner 5 días. Los días de espera, en este caso no sería necesario porque no es una mascota destinada a consumo, entonces esto lo podemos dejar en blanco. Y importante, el diagnóstico. Aquí sí que tenemos que seleccionar un diagnóstico de los que tenemos en la lista o crear un diagnóstico nuevo para poder continuar con la receta. Marcaríamos el diagnóstico y el título no es obligatorio. Esto lo podemos dejar en blanco, pero es una manera de que nosotros le podemos poner un título a la receta para poder localizarla. Este título no se va a imprimir en la receta y no lo va a ver el cliente en ningún caso, ¿vale? Yo aquí podría poner, esto es una prueba de, por ejemplo, Presvet. Vale, y este título solo lo veré yo. Lo podría dejar en blanco, no pasaría nada. Lo mismo pasa con el tratamiento, que es un cuadro de texto en el que podríamos escribir cualquier cosa, o con las observaciones, que también es un cuadro de texto. Esto sí que, tanto el tratamiento como las observaciones, sí que se refleja impreso en la receta que la veremos ahora. Vale, pues una vez que hemos rellenado ya estos datos, podemos empezar a poner los fármacos. Para poner los fármacos que estamos recetando, tenemos que venir aquí a la primera columna donde pone código. Se llama código porque si tenemos un lector de códigos de barras, pasaríamos el lector y automáticamente ya quedaría, nos detectaría cuál es el medicamento que estamos recetando. No tenemos que hacerlo siempre así, puede ser que no tengamos un lector, no pasaría nada. En ese caso lo que tendríamos que hacer es directamente escribir el nombre del medicamento. Voy a poner, por ejemplo, Clavaseptin. Y le doy aquí a buscar. Y esto nos va a abrir el buscador de los artículos. Si os fijáis, ya está filtrando automáticamente por medicamento, que empieza por el nombre que le hemos puesto. Pues voy a coger, por ejemplo, Clavaseptin 750 miligramos. Vale, y aquí fijaos que esto es un medicamento que no he configurado el código nacional previamente, lo voy a hacer ahora. Es lo que os decía, no tenemos que ir medicamento por medicamento poniendo el código nacional, sino que en el momento de hacer la primera receta, aquí en la tercera columna ya vemos que este fármaco no tiene informado el código nacional. Y lo podemos hacer directamente desde aquí. La primera vez que lo recetemos, esto ya va a quedar guardado en la ficha del medicamento y todas las recetas que hagamos con este medicamento ya van a tener el código nacional informado. Entonces vendría aquí y lo mismo. Esto me conecta con la base de datos de Cimabet y buscaría hemos dicho que era Clavaseptin. Le decimos buscar, me muestra todos los Clavaseptin y como era el de 750 miligramos, pues marcaríamos, por ejemplo, un blister de 10 comprimidos. Vale, y aquí le damos a aceptar. Esto ya queda guardado el código nacional en la receta y queda guardado en la ficha del medicamento para posteriores recetas. Automáticamente me ha descargado de Cimabet las vías de administración, los principios activos y me indica, en este caso, como es un antibiótico, me sale en rojo. Tenemos aquí la leyenda del antibiótico para que yo sepa que lo que estoy recetando es un antibiótico. Y me sale aquí marcado con este check, que no puedo desmarcar porque viene dado por el Código Nacional, por Cimabet. Si quisiéramos consultar la ficha de este medicamento, si pinchamos aquí en este icono, me abre una pestaña al lado con la ficha de Cimabet con toda la información de este medicamento. ¿Vale? Si lo tenemos que consultar, no sería obligatorio. Y aquí lo que tenemos es los principios activos, que lo podemos ver que me los ha descargado también de Cimabet, pues amoxicilina y creo que había otro más, y este de aquí, ¿vale? Y clavunato potasio, ¿vale?
Y lo mismo con las vías de administración. En este caso, como son comprimidos, solo hay una posible vía de administración que es oral, por tanto, solo me propone esa vía de administración. ¿Vale? Esto, como ya tendremos el código nacional en la mayoría de los medicamentos, ya no tenemos que tocarlo. Lo único que sí que tendremos que poner es la clase de tratamiento, que puede variar. Pues en este caso sería terapéutico, por ejemplo, y el tipo de dispensación. Esto es importante porque si hacemos la receta desde este apartado, desde procesos, historia clínica, recetas, nos va a proponer, no nos obliga, pero nos propone que es una receta de dispensación. Porque en el caso de hacer una receta de botiquín, los pasos habituales son, que lo veremos a continuación, hacerlo desde la propia visita, desde la consulta. Aquí yo estoy haciendo una receta sin una consulta. Entonces me propone dispensación. En cualquier caso, podría venir aquí y modificarlo, ¿vale? Si quisiera hacer una receta de botiquín o de no dispensación. Ya sabéis que una receta de dispensación es aquella que hacemos para entregársela al cliente para que vaya a una farmacia y le suministren el medicamento que le hayamos prescrito. Una receta de botiquín es la receta de un medicamento que o bien nosotros le estamos administrando en la clínica o bien nosotros le estamos cediendo, pero en cualquier caso está saliendo de nuestro botiquín, de nuestra clínica, ¿vale? Y el caso de no dispensación, que trae un poco más de confusión, lo que le estamos diciendo es que nosotros estamos prescribiendo este medicamento para un determinado tratamiento, pero este medicamento el cliente ya lo tiene en su casa o en su explotación ganadera o donde sea que lo tenga. ¿Vale? Esto con explotaciones ganaderas pasa mucho porque allí tienen su propio botiquín y puede ser que ya tengan un antibiótico de un tratamiento anterior o de otro animal. En ese caso sería una receta de no dispensación. Tenemos que hacer la prescripción. Tenemos que comunicarlo también a la plataforma correspondiente, si en el caso de que sea un antibiótico, pero ni lo estamos cediendo, ni lo estamos administrando, ni es dispensación porque tampoco va a tener que ir a una farmacia a comprarlo porque ya lo tiene. Voy a continuar y le voy a hacer la receta de dispensación. Y aquí donde pone cantidad es la cantidad necesaria. Esto sí que es importante porque genera bastante confusión la información que tenemos que poner en estas tres columnas. Cantidad, número de envases y porcentaje del envase. Vale, aquí en cantidad pondremos la cantidad o las unidades que estamos prescribiendo para este tratamiento. En este caso era una caja de 10 comprimidos. Vamos a hacer un supuesto de que yo le estoy prescribiendo 5, es decir, para el tratamiento que sea necesita 5 comprimidos. Aquí en número de envases, como no lo he configurado en la ficha de este artículo del clave EPSIL, va a coincidir la cantidad con el número de envases, pero yo lo modificaré. Entonces, si yo, por ejemplo, en la ficha del medicamento, que lo haré después, donde hemos visto la capacidad del envase, le hubiera puesto que este envase es de 10 comprimidos, pues ya me habría calculado automáticamente el número de envases y el porcentaje. Pero bueno, en este caso son 10 comprimidos, por tanto, el número de envases va a ser un envase. El envase es de 10, yo le estoy prescribiendo 5. Entonces, el porcentaje está muy claro, aquí es el 50%. ¿Vale? Y esta es la información que tendríamos que rellenar en estas tres casillas. 5 comprimidos, como el envase es de 10, pues es un envase, y como no es el envase entero, sino solo la mitad, pues el 50%. ¿Qué pasaría en el caso de que no sean 5 la cantidad de comprimidos que estamos prescribiendo, sino 15? Pondríamos 15, como los envases son de 10, necesitaríamos 2 envases, ¿vale? En este caso, y el porcentaje no sería el 100%, porque el 100% de los 2 envases serían 20 comprimidos, en este caso sería el 75% del total de los envases. Como son 2 envases y utilizamos 2 envases de 10, utilizamos 15, sería 75. ¿Vale? Por eso esto es un poco complejo, pero la manera correcta de hacerlo sería así. Con comprimidos quizá es más sencillo verlo, con mililitros sería exactamente lo mismo, con mililitros o con miligramos. Con mililitros nos lo preguntan mucho. Un envase de 100 mililitros, nosotros estamos recetándole 10 mililitros, pues pondríamos 10 mililitros, un envase y sería el 10% del envase total. ¿Vale? Bueno, y a continuación pues ya tenemos que poner la dosis, pues por ejemplo he puesto 15 comprimidos, le vamos a poner un comprimido en unidades. Pues puede ser, aquí ya lo veis, miligramos, gramos, gotas, cápsulas. En este caso voy a poner comprimidos para hacerlo de manera correcta. Y la frecuencia, le vamos a poner, por ejemplo, 1 al día. ¿Vale? Como le he puesto o le he prescrito 15 comprimidos, 1 al día, la duración en días, pues será 15 días. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos rellenados todos los campos necesarios para hacer la receta, que en este caso, acordaos que es una receta de dispensación. Le decimos guardar. Y siempre que guardemos una receta nos va a preguntar si la queremos imprimir en ese momento. Podemos imprimirla ahora dándole a aceptar aquí o le podemos dar a cancelar e imprimirla después. No habría ningún problema. En este caso sí que la voy a imprimir. Le voy a decir aceptar. Porque lo que os quiero mostrar es, bueno,
Ya sabéis que a la hora de imprimir las recetas podéis personalizar las plantillas, es decir, podéis tener varias plantillas de receta creadas y utilizar pues la que vosotros hayáis configurado. Eso se hace desde el apartado de parámetros, historia clínica, tipos de receta. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos generado una receta que se llama, una plantilla que se llama Receta 2025, que estamos poniendo a disposición de todos los clientes para que opcionalmente puedan utilizar esta receta. Y esto es una receta que va a cumplir todos los parámetros que exige la normativa, de manera que no tengáis que estar configurando vuestras propias recetas. Si ya tenéis creada vuestra plantilla de recetas, podéis coger y aquí en el desplegable utilizar la receta que vosotros queráis, ¿vale? La plantilla. Voy a coger esta, que se llama Receta 2025. La podéis modificar también si quisierais añadir algún parámetro o lo que sea, pero esta es la genérica, la que nosotros proponemos. Y aquí ahora vais a ver que en esta receta sí que se muestra toda la información que es necesaria para que sea una receta válida. Tenemos el número de receta, la fecha y el tipo. Hemos hecho una receta que era de tipo ordinaria, si hubiera sido de tipo excepcional nos lo pondría también aquí. Los datos del prescriptor, es decir, del veterinario, con su número de colegiado correctamente informado, ¿vale? Y los datos del cliente, en este caso, pues tiene el nombre, tiene 2 teléfonos y el correo electrónico que tiene el cliente en su ficha de la ficha que hemos abierto nosotros en Qubet. Vale, aquí tendríamos los datos de la mascota, donde nos muestra el nombre, la especie y la raza, el número de chip, en el caso de que lo tenga, y si esta mascota perteneciese a una explotación ganadera, aquí nos pondría el código regal de la explotación, que no es el caso porque hemos cogido un perro, una mascota, entonces esto estaría en blanco. Y aquí vemos los datos del fármaco que hemos prescrito. Si os fijáis, esto que aparece aquí con 2 líneas es así, que parece que no está directamente en una tabla. Esto es así porque en el caso de que estuviéramos recetando varios fármacos en la misma receta, nos aparecería esto en forma de tabla con la misma información de los medicamentos que estemos recetando. El nombre del fármaco, la cantidad, la dosis, la frecuencia, la duración, vía de administración, unidades, bueno, y muy importante el tipo de dispensación, ¿vale? Tiene que ser de tipo dispensación para que en la farmacia se lo vieran. Si fuera una receta de botiquín, pues aquí pondría botiquín. Vale, bueno, pues ya veis que aquí tendríamos toda la información. Si hubiéramos puesto tratamiento de observaciones, estaría aquí. Para que esta receta sea válida, tendremos que imprimirla y firmarla y entregarle al cliente. Siempre tendremos que imprimir, en el caso de dispensación, 3 copias. Una para el prescriptor y otra es para el cliente y otra es para el farmacéutico. El prescriptor se quedará una y las otras 2 se la entregará al cliente. Una será para el cliente y la otra se la tendrá que entregar al farmacéutico en la farmacia, ¿vale? Bueno, para imprimirla simplemente le damos aquí al icono de imprimir y donde pone copias, pues pondríamos en este caso 3 copias, ¿vale? Y ya sacaría las 3 copias, las firmaríamos y sería una receta ya totalmente válida. Vale. Y este ha sido el ejemplo más sencillo de una receta de dispensación. Fijaos que aquí, ahora ya en el apartado de gestión de recetas, donde he entrado antes, en procesos, historia clínica, recetas, ya vemos que tenemos, filtrando por el día de hoy, una receta y hay una columna aquí que se llama antibiótico y pone sí. Eso es porque esta receta contiene un antibiótico y por tanto lo que me está diciendo es que esta receta la tenemos que notificar a la plataforma que corresponda. ¿Vale? Podríamos filtrar por antibiótico solamente y ver solo aquellas recetas que tenemos que comunicar. No se hace de manera automática porque ya sabéis que tenemos un plazo de 15 días desde que se genera la receta hasta que se envía, un plazo máximo de 15 días. Y durante ese plazo yo podría venir aquí a la receta y hacer alguna modificación si fuera necesaria, ¿vale? Pues modificar a lo mejor la cantidad, el porcentaje, lo que fuera. Y lo podríamos guardar, ¿vale? No lo imprimo. Bueno, lo que os decía, desde aquí, si seleccionamos la receta y le damos a imprimir, también podríamos sacar otra vez la copia de la receta en el caso de que fuera necesario, si hemos hecho algún cambio y hemos anulado las otras. Para hacer el envío a Pressbed o a la plataforma que corresponda, eso es lo más sencillo de todo. Simplemente seleccionamos la receta o las recetas, porque yo puedo seleccionar 50 recetas y mandarlas todas a la vez, no tendría que ir una por una, y le pinchamos aquí al botón enviar a Pressbed. Esto que pone pre, no, en vuestro caso no se va a mostrar porque esto quiere decir que lo estamos enviando a Pressbed de pruebas, ¿vale? No estoy notificando un antibiótico real y como es algo delicado, pues lo hacemos en un entorno de pruebas. Pero en vuestro caso pondrá enviar a Pressbed o enviar a GTR o enviar a Recebet en función a la plataforma que hayamos configurado en el centro, lo que hemos visto al principio. Vale, pues le digo enviar a Pressbed y le digo que sí que la quiero enviar. Me dice que no se puede deshacer el cambio y que se va a enviar la receta, pues le digo que sí. Una vez que la receta está enviada a Pressbed, ya no nos permite modificarla, ya no podría entrar y cambiar ningún dato, ¿vale? Es lógico.
Y ahora esto pasa por diferentes estados. Aquí donde pone estado del envío, bueno, veremos la fecha enviada, que no tiene por qué coincidir con la fecha de la receta, que la tenemos aquí al principio. Ya sabéis que tenemos 15 días. Y en estado en proceso. Esto quiere decir que yo la he enviado a Pressbed y estoy pendiente de que Pressbed me dé el OK. Es decir, me diga si la ha recibido y es correcta o me dirá si la ha recibido y ha habido algún problema que tenemos que corregir. Siempre que haya alguna cosa que no esté bien, si hay algún fallo, nos lo va a devolver y nos va a decir cuál es el error. Y aquí donde pone error envío lo pondrá. Un ejemplo sería, pues si yo, no, por ejemplo, no tuviera informado el número de colegiado o no estuviera en el formato correcto en la ficha del prescriptor de Jorge López, pues me devolvería un error, me pondría estado rechazada y pondría el error es que el número de colegiado o no existe o no tiene el formato correcto. En ese caso lo corregiría y la volvería a enviar. ¿Vale? Bueno, esto tarda un rato, esta respuesta que os comento de Pressbed puede tardar entre 2 y 5 minutos. Entonces yo esta la dejo enviada y ahora ya veremos lo que ha pasado. Y mientras tanto lo que voy a hacer va a ser una receta de botiquín. Acordaos que esta receta que he hecho era de dispensación. Podía haber puesto botiquín y se habría generado una receta de botiquín, pero la manera ideal o la manera recomendable de hacer las recetas de botiquín es otra que la vamos a ver ahora, ¿vale? Voy a salir de todo para no liarnos y si venimos aquí a inicio, clientes mascotas, lo que voy a hacer ahora es una visita clínica a un animal, ¿vale? Y voy a coger otro cliente que va a ser, por ejemplo, García Abad, Daniel, vale, mascota Hugo. Le voy a hacer una visita clínica, ya sabéis, hago doble clic, le hago aquí OK. Bueno, esto supongo que ya lo conocéis todos. Y aquí en el apartado general, bueno, pondríamos la anamnesis. Tendríamos que poner también el diagnóstico. El diagnóstico, si le damos aquí a la lupa, se va a mostrar nuestra lista de diagnósticos que tenemos creados en el apartado de parámetros. Pero puede darse el caso de que sea un diagnóstico que nosotros no tenemos creado todavía. En ese caso lo podríamos teclear directamente, ¿vale? Ponemos aquí diagnóstico, no sé qué he escrito, diagnóstico nuevo, ¿vale? Lo que queramos poner, que no está en la lista, pero si no existe, me dice el diagnóstico nuevo no existe, desea crearlo. Si le digo que sí, me quedará guardado aquí en la visita y además se añadirá a mi lista de diagnósticos para otras visitas, poder utilizarlo. Y ahora, y esto sí que es muy importante, aquí en el apartado tratamiento, acordaos que al principio os he comentado cuando entrábamos en la configuración que había una opción que ponía que se pudieran añadir medicamentos al tratamiento. Como tengo esa opción habilitada, desde aquí, desde el propio tratamiento, además del cuadro de texto que aparece normalmente, donde podemos escribir cualquier anotación referente al tratamiento, podemos introducir los medicamentos. Entonces vendríamos aquí a la lupa y esto lo que estamos haciendo es, ya no es una receta como tal, sino que estoy aplicándole un medicamento dentro de la consulta. Y esto va a quedar registrado en la consulta cuando lo visitemos, cuando hagamos pues bueno, cuando queramos consultar esa visita que le estamos haciendo en el día de hoy. Y voy a coger el mismo de antes para que veáis la Vaseptin y era el de 750, este de aquí. Porque lo que quiero que veáis es esto, ¿vale? Aquí automáticamente, como ya le había informado el Código Nacional en la anterior receta, este Código Nacional ya ha quedado registrado en la ficha del medicamento y por tanto siempre que haga una receta pues ya veo que el Código Nacional existe y ya me está diciendo que pertenece a un antibiótico, ¿vale? Entonces solamente tendría que terminar de rellenar los parámetros que hemos visto antes de la receta y aquí en tipo de dispensación ya me está diciendo, me está proponiendo que es una receta de botiquín. Lo hace así porque bueno, como lo estoy aplicando dentro de una visita, lo normal es que me genere una receta de tipo botiquín. Ese medicamento lo estoy desestocando, se lo estoy aplicando de nuestro botiquín. Podría poner dispensación también, ¿vale? Me generaría automáticamente la receta del medicamento, pero sería de tipo dispensación y lo más importante es que si ponemos botiquín nos la va a restar del stock y nos va a añadir el cargo de ese medicamento al albarán, que lo vamos a ver ahora, el albarán de la visita. Y esto lo va a hacer todo de manera automática. Si marcáramos dispensación, nos generaría también la receta, pero no nos añadiría ningún cargo al albarán y no nos desestocaría ningún artículo. Vamos a hacer la de botiquín, que sería el circuito lógico, ¿vale? Vamos a poner de botiquín para que en el momento que se lo aplico me genere la receta y me añada los cargos al albarán. Y lo mismo, aquí pondríamos la cantidad que estamos prescribiendo, el número de envases y el porcentaje. Aquí fijaos que, bueno, sigo un poco con la tónica de si estamos trabajando con un envase de 10 comprimidos, si estoy recetándole 7, pues el porcentaje será el 70%. Sería lo mismo, lo tendríamos que calcular. Y aquí ya pues pondremos la dosis, las unidades que eran comprimidos y la frecuencia que le queramos poner y la duración en día. Vale.
Con esto ya guardamos. Y esto es lo que os decía, como automáticamente esto se va a desestocar y se va a añadir el cargo al albarán de la visita, en el caso de que sea un medicamento con control de stock con lotes, que os comentaba cuando hemos visto la ficha del medicamento, como yo tengo dos lotes diferentes, el 111 y el 2223, con diferente fecha de caducidad y diferente stock, aquí tengo que informar de qué lote lo estamos aplicando, lo estamos desestocando. Pues voy a coger, por ejemplo, de este primero y le decimos aceptar. Y de esta manera, de este lote ya me está desestocando los 7 comprimidos o las 7 unidades que he prescrito y además me genera la receta. La receta la podemos consultar si le damos aquí al lápiz. Nos abre los datos de la receta tal como lo estábamos viendo en el otro apartado. Por si tuviéramos que modificar también algún dato, lo podríamos hacer directamente desde aquí. ¿Vale? Y además se nos añade automáticamente al albarán. ¿Vale? Si venimos aquí al albarán, vale, pues me ha añadido 7 unidades, que son los 7 comprimidos en este caso que he recetado, con el precio unitario que tuviera. ¿Vale? Pues sería de esta manera. Si hacemos anterior, volveremos a la visita. ¿Vale? Y esto ya lo cerramos. Vale, y ya tendríamos hecho una receta de tipo botiquín. La podemos consultar si venimos aquí al artículo de procesos, recetas, y si actualizamos aquí filtrando las del día, ya veremos que tenemos la receta, las dos recetas, la que hemos hecho de dispensación y la que hemos hecho de botiquín. ¿Vale? Lo que voy a hacer es, voy a venir aquí al artículo que era el clavaseptin, este aquí, y lo que le voy a marcar, como hemos dicho que era una caja de 10 comprimidos, si venimos al apartado de medicamento le pondremos que son capacidad del envase 10 comprimidos para que de esta manera nos calcule el porcentaje. De lo que os quiero enseñar, que esto lo vamos a ver rápidamente. ¿Vale? Vale. Otra cosa que os quería enseñar, con esto ya terminaremos un poco la parte esta de la receta, es que si venimos, por ejemplo, si venimos a clientes mascota y seleccionamos una mascota o configuramos una mascota que no sea una mascota, sino que pertenezca a una explotación, ¿cómo lo haríamos? Para eso tendríamos que venir y buscar. Voy a coger un cliente que sé que pertenece a una explotación, que es Perea Correa. Uy, esto sería Correa. ¿Vale? Este de aquí, imaginaos que este cliente pues, pertenece a una explotación, pues si venimos aquí al apartado de mascotas, donde configuramos la ficha de las mascotas, aquí en la sección otros datos generales, una de las opciones que tenemos es el código REGA. Y aquí es donde informaríamos el código REGA de la explotación. Esto solamente es exclusivo para animales que pertenecen a explotaciones ganaderas, ¿vale? Para mascotas no sería necesario hacer nada de esto, ¿vale? Lo dejaríamos en blanco y en paz. Pero como este animal sí que corresponde o pertenece a una explotación ganadera, tendríamos que poner aquí el número de explotación. Vale, esto ya lo guardamos y en el momento que hagamos una receta a una mascota que pertenece a una explotación, voy a venir aquí al apartado de recetas, procesos, historia clínica, recetas, y le decimos, bueno, aquí vemos las de todo el mes, le voy a decir que quiero ver, o sea, que quiero crear una nueva a este cliente, a Perea Correa. Vale. Y aquí marcaríamos la mascota. La mascota, como sí que pertenece a una explotación, esto que os enseñaba antes, que os decía aquí, que de otra manera nos ponía animal de compañía, como pertenece a una explotación, ya automáticamente me está informando que este animal pertenece a una explotación y tenemos aquí su código REGA. ¿Vale? Y terminaríamos de hacer la receta, pues tal cual como lo hemos hecho antes, ¿vale? Con una vigencia, un diagnóstico y el fármaco que estemos recetando. Voy a poner el mismo, Clavaseptil, porque lo que sí que quiero que veáis ahora era creo que si no me equivoco, que como lo hemos configurado, bueno, ya me está diciendo pues todo lo que hemos visto, ¿vale? Como ya tiene el código nacional insertado, ya tiene los principios activos, las vías de administración, ya me dice que este caso es un antibiótico, ¿vale? Pero como yo le he puesto la capacidad del envase en el apartado capacidad y ya le he dicho que cada envase tiene 10 unidades, pues de manera que si aquí hago lo mismo que estaba haciendo antes y le receto solamente 5, Cubet automáticamente ya me está diciendo que estamos utilizando un envase y el 50%. Lo mismo, si estamos prescribiendo 15 unidades, serían ya 2 envases al 75. Y así, pues sucesivamente. Si, por ejemplo, estamos recetando 42 unidades, pues ya me está diciendo que serían 5 envases y el porcentaje sería el 84%. Por las que necesitáramos para cumplimentar los datos. Y ya terminaríamos poniendo la dosis, las unidades,
la frecuencia y la duración en días, la que sea. Bueno, en unidades he puesto cápsulas, serían comprimidos, ¿vale? Y tendríamos ya la receta generada. No la voy a imprimir, en este caso, si quisiera imprimirla, pues simplemente le daría aquí al botón imprimir. Vale. Si ahora borro aquí el cliente para ver todas las recetas que hemos generado hoy, vale, pues ya vemos aquí que tenemos varias recetas. Entonces, bueno, esta que tenemos aquí está en proceso de envío. Entonces le decimos actualizar estado. Este botón actualizar estado lo que nos va a decir es si la receta que hemos enviado se ha enviado de manera correcta, ¿vale? Le decimos actualizar estado y me dice que correcto con incidencia, es decir, la receta se ha enviado, la ha recibido Pressbed, pero nos lo devuelve correcto con incidencia. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque os puede pasar muchas veces que ponga correcto con incidencia. Esto no es ningún error, no está mal la receta y la receta está subida correctamente. Correcto con incidencia quiere decir que le hemos aplicado un medicamento que no corresponde a la especie del animal que tenemos. Por eso es importante haber informado las especies previamente. En este caso yo le he aplicado el clavaceptil, bueno, lo voy a consultar para que nos quede claro. Clavaceptil 750, este de aquí, ¿vale? Que si venimos a la ficha del medicamento y consultamos la ficha de Cimabet, vemos que, bueno, pues está destinado para perros, pero este animal creo que era un caballo o un gato, no sé exactamente cuál es el animal al que lo estábamos haciendo, pero la especie no se corresponde con el medicamento, ¿vale? No hay ningún problema en ese caso. Será el Cuvet, o sea, Cuvet Pressbed lo acepta, nos dice correcto con incidencia, pero está bien, no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Si, por ejemplo, cogemos, bueno, voy a hacer otra receta aquí a Lola, voy a seleccionar Lola y vamos a poner que, por ejemplo, Lola es canino. En mascota, en vez de ser un caballo, le voy a poner que era un perro. De la raza. Vale. En el caso de que la receta se la estemos haciendo a un perro, vamos a hacer una receta nueva. Y bueno, hemos dicho que era Perea Correa, Macarena y mascota Lola, que le hemos cambiado la especie y le hemos puesto que es un perro. Pues si ponemos aquí el clavaceptil, era esta. Vale, desde aquí también puedo consultar la ficha. Vale, veo que está destinado para perros. Vale, y termino de rellenar los datos de la receta. Bueno, lo hago rápidamente, simplemente lo que quiero que veáis es la diferencia entre cuando se lo estamos recetando a la especie para la que está destinado o si se lo estamos recetando a otra especie. No hay ningún problema porque en cualquiera de los dos casos Pressbed GTR o Recebet nos va a dar la receta como válida, pero sí que nos va a dar ese mensaje de correcto con incidencia. Entonces, bueno, pues yo con estas dos le digo enviar a Pressbed. En este caso estoy enviando dos recetas, ¿veis? Ya me dice las dos recetas que estoy enviando. Bueno, tarda un pelín más enviando recetas y ahora quedará en estado en proceso. Bueno, me dice que se han enviado las dos, no ha dado ningún error, está en proceso. Pues en 5 minutos probaré y miraremos actualizar el estado a ver qué es lo que nos ha dicho. ¿Vale? Y simplemente el proceso sería ese. Ahora ya lo veréis. Bueno, para no haceros esperar, si ponemos aquí, por ejemplo, las recetas de todo el mes, ya podemos ver que hay varias que son correcto con incidencia y si el envío lo ha dado por válido, pues nos pondrá directamente correcto. ¿Vale? Correcto, correcto con incidencia. Si nos diera algún problema, como por ejemplo esta de aquí, nos pondría rechazado. En el caso de rechazado sí que tenemos que actuar. Si pone correcto o pone correcto con incidencia, en cualquiera de los dos casos la receta está bien, está subida correctamente y no tenemos que hacer nada más. Pero si pone rechazado, sí que nos va a dar el motivo, que lo vemos aquí donde pone error envío. Dice, la especie seleccionada no es de un animal de compañía. Creo que es porque, creo que le había puesto un conejo, exacto. Pues nos permite enviarla si no tiene informada una especie o un código REGA. En ese caso, tendríamos que ir a la ficha de la mascota, corregirlo y si está en estado rechazado, la vamos a poder volver otra vez a enviar a Pressbed. ¿Vale? Le daríamos otra vez enviar a Pressbed y se enviaría. Si la receta está rechazada, puedo acceder y modificar los datos, ¿vale? Porque puede ser que esté rechazada pues porque algún parámetro no esté bien o porque hayamos enviado un artículo que no es un antibiótico, no tenga bien el código nacional, cualquier cosa, ¿vale? En ese caso, lo corregiremos y le daremos otra vez enviar a Pressbed. Volverá a estar, bueno, en este caso no puedo porque está anulada. Estaría en proceso y ya nos devolvería si sigue fallando o si el envío ha sido correcto, ¿vale?
Una vez que la receta se ha enviado correctamente, la vamos a tener aquí en estado correcto y si lo intentamos modificar, no nos va a dejar, ¿veis? Queda bloqueada porque ya se ha enviado a Pressbed. ¿Vale? Y ya para terminar, una cosa que no os he comentado es que si, por ejemplo, estamos haciendo una receta, le digo aquí nuevo, y aquí podemos modificar el nombre del veterinario, ¿vale? Yo puedo seleccionar aquí otro veterinario diferente a la persona que ha iniciado la sesión en el programa. Pues en este caso, bueno, ya sabéis que el responsable de las recetas siempre va a ser el prescriptor. El responsable no es la clínica, sino el prescriptor de las recetas, el responsable de todos los datos y toda la información que contiene la receta. Por tanto, hemos habilitado un permiso que es opcional, pero por defecto sí que viene activado, y es que si el veterinario que estamos poniendo aquí como prescriptor de la receta no es la misma persona que ha iniciado la sesión en el programa, si yo genero la receta y le doy al botón guardar, me va a pedir la contraseña de este veterinario. Si lo cambio, lo mismo. Voy a hacer la prueba, no sé en este caso, si tengo activado activado el permiso. Bueno, tendría que hacer una nueva. Vamos a hacerlo. Por esto sí que es importante que lo veáis. Seleccionar, en este caso, bueno, me sirve cualquier cliente para la prueba. Voy a hacer una receta rápidamente, pero lo voy a poner a nombre de otro prescriptor que no soy yo, ¿vale? Que no soy Jorge López, sino que es cualquier otro prescriptor de la clínica. Por ejemplo, Carmen Moralvo. Y rellenamos todos los datos. Sería con cualquier fármaco, ¿vale? Da igual que sea antibiótico o no, cualquier fármaco nos sirve. Fijaos que he cogido aquí uno que no es un antibiótico, tiene código nacional y ya me está diciendo que no es antibiótico. Bueno, esto lo relleno, ya lo habéis visto, lo relleno rápidamente. Y si le digo guardar, bueno, en este caso me ha dejado porque el permiso no lo tengo activado. Como me interesa que lo veáis, os voy a enseñar el permiso, ¿vale? Lo tenemos por aquí, en gestión de perfiles. Y filtramos por receta, ya lo veremos aquí, ¿vale? Y es este permiso de aquí, que es permitir crear o modificar recetas de otro veterinario. ¿Vale? Como lo tengo activo, me ha permitido. Si esto lo tuviera desactivado, me pediría la contraseña. Entonces, esto lo voy a desactivar para todos. Vale. Y con esto desactivado, si ahora intentase, bueno, lo que hemos visto, no lo voy a repetir, si intentase hacer una receta a nombre de otro veterinario, me pediría la contraseña del veterinario que hayamos puesto aquí, ¿vale? Para, para que ese veterinario sea consciente de que está haciendo la receta a su nombre. Vale. Y bueno, voy a cerrar todo esto y ya para terminar, porque me estoy alargando un poco, voy a filtrar solo las del día para no liarnos. Voy a hacer una receta nueva y esto va a ser lo que haríamos en el caso, esto sí que es muy importante también, que se utiliza mucho, en el caso de que la receta no sea de un medicamento que nosotros tenemos registrado en el programa. Hasta ahora yo venía aquí, seleccionaba el medicamento y terminaba la receta. Claro, ¿qué pasa si estoy prescribiendo un medicamento que no tengo registrado por el motivo que sea, porque no lo utilizamos o porque es una prescripción excepcional o porque es de humana, lo que sea? Vale, pues bueno, tenemos que seleccionar cliente y mascota, tendremos que seleccionar la vigencia y el diagnóstico. Esto siempre es obligatorio. Y aquí donde pongamos el fármaco, no voy a utilizar el buscador o sea, sí voy a utilizar el buscador, pero no voy a buscar un medicamento de los que tenemos registrados, sino que voy a utilizar ese comodín que os comentaba al principio, que hemos configurado, que se llamaba medicamento general. ¿Vale? Si escribo aquí medicamento general, bueno, ya me va a aparecer, era medicamento general, este de aquí. Pues si estoy prescribiendo este medicamento, aquí esto es un comodín y aquí voy a poder escribir, ¿vale? El nombre del medicamento. Pues, por ejemplo, medicamento de humana, el nombre que tenga. Lo teclearé manualmente y esto es lo que se va a imprimir en la receta, ¿vale? El texto que yo haya escrito aquí. En código nacional, claro, en este caso, al ser medicamento de humana, nunca se va a quedar guardado, o sea, al ser el medicamento comodín, nunca se va a quedar guardado en la ficha, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo o bien teclear manualmente el medicamento, porque si es de humana, ya habéis visto que si lo damos a la lupa, podríamos buscar el medicamento encima. A ver, si el medicamento es de humana, no tenemos esa conexión, habría que buscarlo manualmente. O sea, podríamos teclear el código nacional que nos aparecerá en la caja del medicamento o venir aquí a la base de datos de CIMA
abierto Cimabet, sería solamente Cima, que es el equivalente a Cimabet, pero con los medicamentos de Humana. ¿Vale? Y aquí ya buscaría el medicamento que estuviera prescribiendo, que estuviera buscando. Por ejemplo, amoxicilina. Y el código nacional de la presentación lo tendríamos aquí. Fijaos que estos son medicamentos de Humana, pues podría copiar este código nacional y pegarlo aquí. ¿Vale? El problema que tenemos, o bueno, el problema no es un problema, es lógico, si estoy prescribiendo un medicamento que no tengo registrado y que además es de Humana, estoy poniendo el código nacional manualmente, en este caso sí que no se van a descargar los principios activos ni las vías de la administración. Tendríamos que ponerlo nosotros manualmente. Marcaríamos el principio activo y las vías de administración de la lista. Y ya terminaríamos de hacer la receta, tal como lo hemos visto antes, con todo lo demás. Y aquí sí que fijaos que el check de antibiótico, que cuando era un medicamento registrado con un código nacional no me dejaba modificarlo, en el caso de que sea este comodín, este medicamento general, sí que lo voy a poder modificar, porque en este caso es el proceso totalmente manual. Entonces, soy yo quien voy a tener que decirle si este medicamento que estoy prescribiendo, que no tengo registrado, que lo estoy escribiendo manualmente, es o no un antibiótico. Y en el caso de que sea un antibiótico, pues tendré que comunicarlo a Presvet de la misma manera que hemos hecho con los medicamentos que sí que teníamos registrados. Vale, le diría guardar, no lo imprimo y lo tendría aquí y igualmente le tendría que dar enviar a Presvet. Bueno, he cogido amoxicilina y he marcado que era antibiótico, como no lo es, pues es probable que Presvet me devuelva un error, pero lo podemos enviar, ¿vale? En el caso de Humana, podemos utilizar esa opción, el medicamento general, o si venimos a la ficha de los medicamentos, y con esto ya terminamos, ¿vale? Si seleccionamos cualquier, bueno, tiene que ser de tipo medicamento, cualquier medicamento, en el apartado que hemos entrado al principio, donde veíamos la información de los medicamentos, el código nacional, si es o no antibiótico, vías de administración, que es aquí, vamos a poder configurar también, fijaos que este ya tiene un código nacional, vamos a poder configurar si es de Humana. En el momento que marcamos medicamento de Humana, el código nacional se queda desbloqueado, bueno, voy a borrar el que había, y nos permitiría escribirlo manualmente. Esto quiere decir que si trabajamos habitualmente con algún medicamento que es de Humana, pues podemos configurarlo igual, pero tendremos que marcar manualmente el código nacional, los principios activos y las vías de administración, ¿vale? Y si es o no antibiótico. Y de esta manera quedará también registrado para las siguientes recetas que hagamos. Ocurre lo mismo cuando es fórmula magistral. Bueno, esto lo desmarco. Si es una fórmula magistral, esto es un poco más complicado. No sé si trabajáis con fórmulas magistrales, pero en el caso de que sea una fórmula magistral que contenga antibiótico, también tenemos que notificarla a Presvet, a GTR o a RCB. Pero previamente tendremos que contactar con ellos, nos preguntarán una serie de información sobre esta fórmula magistral y ellos son los que nos facilitarán un código nacional que nosotros tendremos que escribir también aquí manualmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues escribiríamos aquí pues, la fórmula de la receta magistral, el texto que fuera, y una vez hayamos hecho la comunicación a Presvet, nos facilitarán un código nacional que teclearemos aquí manualmente y lo que dejaremos ya guardado para las recetas que hagamos. ¿Vale? Simplemente que tengáis en cuenta que con cualquiera de estas dos opciones el código nacional se introduce manualmente y si es un medicamento que ya está, que pertenece, que es de veterinaria y está en Cimabet, pues utilizamos directamente el buscador de Cimabet que lo tenemos aquí. ¿Vale? Simplemente eso. Salgo de aquí y si ahora vengo aquí y actualizamos estas recetas que hemos estado subiendo, vamos a ver si me ha devuelto ya alguna respuesta. Ya os he dicho, esto puede tardar un poco. Vale, pues en este caso me ha dado rechazado porque la especie, bueno, no me acuerdo cuál es la especie que le he puesto, no es la correcta y aquí rechazado. Tendría que ir y corregir la especie y poner la especie correcta. Bueno, es la misma mascota, me ha dado el mismo error, ¿vale? Pero bueno, si estuviera la especie de manera correcta, pues lo que me diría es correcto o correcto con incidencias en el caso de que ese medicamento se permita en la especie que lo estoy poniendo. Y el proceso sería simplemente esto, ¿vale? Con esto ya hemos terminado. Espero haberos solucionado dudas y no haberos aburrido mucho. El proceso es este, la receta estaría en Presvet. Si accedemos a Presvet ya podríamos verla en nuestro apartado de recetas como si lo hubiéramos hecho directamente en la plataforma, ¿vale? Si nos hemos equivocado en una receta, pues tendremos el botón, por ejemplo, esta que está rechazada, el botón de anular. La tenemos aquí. Bueno, en este caso ya está anulada.
Pues anular, le decimos que sí y de esta manera esta receta ya quedaría marcada como anulada y si la receta está anulada no nos permitiría enviarla a Pressbed. ¿Vale? Ya veis que el proceso es sencillo. Son los 4 pasos de la configuración, seleccionar la plataforma, indicar esa relación de especies y la ficha del veterinario que tenga los parámetros necesarios. Y luego ya, pues a medida que vamos haciendo recetas, vamos poniendo el código nacional en los medicamentos y ya lo tendremos guardado y simplemente pues venimos aquí y le damos a enviar a Pressbed. Sería esto el proceso. Y por mi parte ya habríamos terminado. Guillermo, te Ujú. paso la pregunta, una de ellas que está bastante repetida y es que si hay que enviar las recetas, aunque se utilice 3 medicamentos y solo uno de ellos sea antibiótico. Sí. Es obligatorio enviar o notificar todas las prescripciones que se hagan de algún antibiótico. De manera que si yo hago una receta nueva, lo voy a hacer rápidamente para no invertir demasiado tiempo, lo que haríamos sería, bueno, seleccionamos cliente y mascota, he cogido uno que no tenía, voy a coger, por ejemplo, López Aguilar. Pado. Vale, marcaríamos la mascota, marcaríamos la vigencia. En este caso, la vigencia sería global para toda la receta. Entonces, si contiene algún antibiótico, tendríamos que ponerle 5 días. Y aquí podríamos poner varios fármacos. Entonces, yo podría poner aquí el Clavaceptil, que es el que estábamos viendo, que es un antibiótico. ¿Vale? Y podría poner algún otro medicamento que no lo sea. ¿Vale? Pues, por ejemplo, una Belia, creo que esto no lo será. Vale. Quedaría así, habría hecho una receta de 2 medicamentos, pues sí que tendría que comunicar esta receta. Lo que pasa es que a la hora de comunicarlo solamente vamos a enviar el dato de la línea del antibiótico. Esto lo se hace automático. Pero aquí, si yo, por ejemplo, ahora termino de rellenar todos los datos que me faltan de la receta, lo hago rápidamente. Ahí, ¿vale? El diagnóstico me falta. Vale. Sí que tendría que enviar esta receta. Y si venimos aquí, buscamos las recetas del día, que la tendré la primera de todas, que es esta de aquí, ya me dice antibiótico sí. Aunque contenga 2 medicamentos, si contiene alguno, 2 o varios, si alguno de ellos es antibiótico, me va a poner que sí y por tanto la voy a tener que enviar a Pressbed. Y se va a enviar solamente esa línea del antibiótico que hayamos prescrito. Aquí también no tienen dudas sobre hacer una receta desde botiquín, que Ujú. si la vigencia del campo es obligatorio, ya que no les deja dejarlo en blanco. Vale, sí, en este caso lo que recomendamos es la vigencia se puede modificar, ¿vale? Entonces, en el apartado de parámetros, una de las opciones que tenemos es aquí en historia clínica, si no me equivoco, la tenemos bueno, lo configurábamos por aquí, espera, voy a utilizar el buscador, vigencias recetas, ¿vale? Aquí podemos crear las vigencias con las que vayamos a trabajar, entonces podemos poner aquí que es de botiquín. Y de esta manera la vigencia sería, bueno, 0 días, un día, porque lo estamos aplicando directamente. Y siempre que lo estemos haciendo, que estemos haciendo una receta de botiquín, podremos seleccionar esta opción. ¿Vale? Entonces, una solución sería esta. La vigencia es un parámetro obligatorio para que la receta sea válida, pero podemos configurar diferentes vigencias, entonces podríamos crear una vigencia que sea botiquín y no habría problema. En días siempre sería uno porque lo estamos utilizando un único día. ¿Vale? Entonces, esa sería una de las maneras de hacerlo. O si no, directamente crear una vigencia de un día y aplicar esa siempre que sea de botiquín. Aquí nos preguntan si pueden firmar la receta de manera electrónica para enviarla a Presvet. Vale, ahora mismo actualmente no. Para que la receta fuera válida tendrían que imprimir las 3 copias y firmarlas de forma manuscrita. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el envío a Pressbed, ¿vale? Ya hayamos firmado la receta electrónicamente o manualmente, aunque no la hayamos firmado, porque si es una dispensación del botiquín no tenemos por qué imprimir la receta y firmarla, no sería necesario, pero sí que estamos obligados a comunicarla. Entonces nosotros vamos a comunicar la prescripción. Independientemente de que esté firmado o no, no tendría nada que ver. Vendríamos aquí y le daríamos a enviar. Ahora bien, estamos trabajando en una plataforma de receta digital,
a través de la cual sí que no tendremos que imprimir las 3 copias, sino que directamente podremos firmar la receta digitalmente. Pero esto haremos una webinar y explicaremos cómo funciona más adelante cuando lo tengamos desarrollado del todo. Perfecto. Aquí también tienen dudas sobre el porcentaje. Ujú. Aquí nos dicen que en una receta creada de botiquín, Presvet se la rechaza porque dice que el porcentaje de un medicamento de botiquín debe ser 100% y no Mm, es 100% la que utilizan. Vale, en el ejemplo que he hecho, bueno, uno de los ejemplos que he hecho antes de la receta de botiquín, el porcentaje no era el 100% y la he podido generar. Esto es porque, bueno, en uno de los manuales normativas que envió Presvet a los veterinarios con fecha de junio, creo que era, sí que ponía que era obligatorio que en el caso de que la receta sea de botiquín, el porcentaje tenía que ser siempre el 100%. Luego esto se modificó y lo cambiaron y en la siguiente normativa que mandaron, o normativa o o manual, pasos a seguir, que mandaron creo que fue en diciembre, ya había desaparecido esa restricción y Presvet ya aceptaba recetas de botiquín. Entonces la última actualización de Cubet ya permite que en el caso de las recetas de botiquín no tenga que ser siempre al 100%. Si os da ese error es que todavía no estáis actualizados porque estamos actualizando progresivamente a los clientes, pero con esta última versión esa restricción ya desaparece. Aquí nos preguntan si es obligatorio llevar el stock desde Cubet. Obligatorio no es llevar el stock desde Cubet. Creo que sí es obligatorio la trazabilidad de lotes. Entonces, por eso sí que os recomendaba en la ficha del medicamento introducir el lote. Al final, si tenéis facturas de compra de ese medicamento, facturas de venta o trabajáis con algún proveedor, con algún proveedor virtual, la trazabilidad de compra lo tendréis, pero la de venta no. Entonces, es recomendable sobre todo por el tema ese de trazabilidad de lotes. Pero en Cubet no es obligatorio llevar el stock, simplemente facilitamos la opción de poder hacerlo. Pero podéis llevar el stock en una hoja en papel o con otro programa como os interese. Mi recomendación es hacerlo desde aquí porque es automático. En el momento que hacemos compras o hacemos ventas, se actualiza el stock y de esa manera llevamos ya un control. Pero no, obligatorio no sería, claro. Aquí también tienen dudas sobre cuando hacen una receta de humana para farmacia con el concepto medicamento general. ¿Vale? Dicen que se les queda automáticamente el anterior código de medicamento y que cómo podrían cambiarlo. Vale, esto pasa un poco como lo que veíamos con la restricción del 100% en el botiquín. En las últimas actualizaciones, en la última versión de Cubet, esto ya no ocurre. Podríamos poner un medicamento, introducir el código nacional, pero ya no va a quedar guardado en la ficha del medicamento. La segunda vez que lo utilicemos va a volver a aparecer el campo en blanco. Bueno, tienen dudas sobre el caso de una desparasitación en la clínica o la aplicación Ujú. de un collar antiparasitario en la misma clínica y nos preguntan si hay que crear una receta de botiquín en ese caso. Bueno, si la desparasitación es un medicamento, sí que habría que crear la receta de botiquín, pero no es crear la receta de botiquín como tal, sino que lo que estamos haciendo es, si venimos aquí a la visita, a ver, cualquier mascota, y le estamos aplicando ya sea un antiparasitario, una vacuna o cualquier otro medicamento, porque el funcionamiento es exactamente igual en todos, lo aplicamos desde aquí, desde el tratamiento. Y de esta manera lo que estamos haciendo es indicar que este medicamento lo estamos aplicando en la visita. Y además se nos generará el cargo en el albarán, como hemos visto antes. La receta la crea porque sí que es necesario pues registrar que le hemos aplicado ese medicamento, pero en este caso esta receta no tendríamos que imprimirla, es una receta de botiquín, es una aplicación que nosotros estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es guardar un registro de que hemos utilizado ese medicamento. Entonces, la manera de hacerlo de Cubet es generar internamente una receta, pero esa receta no sería necesario imprimirla, simplemente quedaría guardada en Cubet. ¿Vale? No tendríamos ni que imprimirla, ni que firmarla, ni que hacer nada más con ella. Es una manera de registrarlo, pero no sería necesario sacar la receta en este caso. Ahora bien, Vale. sí que sería necesario si este medicamento que estamos aplicando es un antibiótico, sí que tendríamos que comunicarlo a Presvet, aunque no imprimamos la receta y no se la entreguemos al cliente, porque es una administración de un medicamento, sí que tendríamos que notificarlo a Presvet. Por eso, como me genera la receta, pues esa receta la tendríamos igualmente aquí en la lista y la enviaríamos a Presvet o al sistema que correspondiese. Claro. Aquí nos preguntan que cómo pueden hacer a través de Cubet enviar las recetas de humana a GTR como El receta proceso es, excepcional. sí, el proceso es exactamente el mismo. Vendríamos aquí, haríamos una receta nueva y lo que marcaríamos es que es excepcional.
Y en el código podríamos poner, o bien, o sea, en el fármaco podríamos poner o bien el medicamento general y rellenar toda esta información manualmente, como hemos visto antes, o si tenemos el medicamento marcado como medicamento de humana, que también lo hemos visto, pues ya nos guardará también el código nacional y nos aparecerá aquí. Pero el proceso es exactamente el mismo. Si es excepcional, la única diferencia es que llevará este check de es excepcional. Y el envío sería el mismo. La receta la tendremos aquí y le daremos el botón enviar a Presvet, GTR o Recebet y se enviaría automáticamente. Es decir, no hay ninguna incompatibilidad de enviar una receta de un antibiótico de humana a la plataforma. La plataforma la va a aceptar y la va a registrar. El envío es el mismo. Genial. Aquí nos preguntan que cómo pueden modificar una receta. Vale, muy fácil. Si yo, por ejemplo, he generado una receta, por ejemplo, si está rechazada o todavía no está enviada, haciendo doble clic, ya me abre la ficha de la receta y desde aquí podría modificar, pues si por ejemplo quiero modificar el fármaco, quiero añadir algún otro fármaco, no sé, vamos a, por ejemplo, añadir alguna otra cosa, ¿vale? Podría venir aquí y terminar de editar la receta, ¿vale? Bueno, no la voy a terminar de guardar por el tema del tiempo, pero sería lo mismo, ¿vale? Podríamos desde aquí modificar el código nacional, toda la información que vemos en la receta se podría cambiar, el diagnóstico, ¿vale? Y si le damos a guardar, pues la receta ya quedaría guardada. Ahora bien, en el momento que una receta ya la hemos enviado a Presvet, si nos ha dado correcto o correcto con incidencia, que son los dos casos en el que está enviada y aceptada, en ese caso ya sí que quedaría bloqueado, ¿vale? Esta que el envío se ha hecho correcto, aquí no podría ya modificar nada. Pero si la receta no está enviada, la podemos modificar y luego enviarla. No habría ningún problema. Genial. Aquí tenemos dos preguntas que tratan sobre, van conjuntas y una es Ujú, que al cargar la receta a GTR le sale como enviada pero no cambia el estado, no sabe que cómo saber si está correcta. Y luego había otra persona que nos decía que le salía que estaba enviada ujú. pero no le salía ningún estado. Claro, enviada o estado, claro, el enviada es un estado. Aquí donde pone en proceso, a lo mejor en O sea, no GTR le puede que salía ponga si estaba enviada, claro. incorrecto, si Sí, en proceso, ni rechazada, ni nada. vale, eso es porque habría que darle aquí actualizar estado. Actualizar estado lo que hace es refrescar ese envío y ves, en este caso esta última que acabo de hacer ya me pone correcto. ¿Vale? Estaba en proceso, pero en el momento que le doy a actualizar estado se refresca esta información. Esto se hará de forma automática, ¿vale? Cuando actualicemos, a la hora de entrar en la receta se hará de forma automática. Pero bueno, sería eso, darle el botón actualizar estado y ya nos dice si está enviada correctamente o rechazada. Bueno, en este caso, mira, ¿ves? En este caso me la han rechazado porque si os fijáis dice que el medicamento no tiene el código nacional. Como he puesto un medicamento, un código nacional manualmente, no existe o no es de un antibiótico y el mensaje que me da es este. Tendría que entrar en la receta, corregir el código nacional en el caso de que sea antibiótico o desmarcar que es antibiótico si no lo fuera. Y en ese caso, pues no tendría que enviarla. Genial, porque ¿Vale? aquí hay una persona que nos dice que de momento le salen todas en proceso, que cómo sabe si está No, bien es o por no. eso, es si selecciona todas, que se puede seleccionar con la tecla control o con la tecla shift y le da actualizar estado, eso ya se actualizará todo el estado de todas y ya no estarán en proceso, estarán o enviadas correctamente o rechazadas. ¿Vale? O sea, es una Genial. cuestión de refresco. De paciencia ahora. Vale, aquí nos dicen que cuando hacen una receta desde la visita en el apartado nuevo, les aparece ¿Vale? un apartado de unidad y no pueden seleccionar nada y además no les deja hacer la receta. Vale, mira, esto lo que pasa es si, por ejemplo, da igual que estemos en una visita o estemos haciendo la receta desde el apartado de procesos recetas, ¿vale? Venir aquí, esto es lo mismo, es un acceso directo a ese apartado. Lo que pasa es que aquí en el apartado unidades no tendréis ninguna unidad creada. Las unidades serían pues mililitros, comprimidos, miligramos, pipetas, ampollas, ¿vale? Y esta información la tenemos que crear previamente aquí, en el apartado de parámetros, facturación, artículos, medicamentos, ¿vale? Aquí la última opción es unidades dosis y en este caso yo sí que tengo creadas varias. Pues tendríamos que venir aquí, darle a varios y poner aquí pues mililitros, por ejemplo, bueno, que veo que ya está, pero crearíamos aquí las unidades con las que vayamos a trabajar. Y en el momento de hacer la receta en el desplegable unidades ya nos aparecerán todas estas. El problema es que
no hay ninguna creada y por eso sale en blanco. Ujú. Bueno, nos comentan que en su plantilla 2025 no sale el microchip. ¿Cómo pueden editar la plantilla de la receta para añadirlo? Vale, bueno, esto lo hemos actualizado con ese dato añadido, pero lo podéis hacer vosotros mismos también si accedéis aquí al apartado Historia Clínica, bueno, parámetros Historia Clínica, tipos de recetas. Aquí vemos todas las plantillas que hay, pues simplemente cogeríamos, en este caso, receta 2025 o la plantilla que queramos crear. Le damos aquí editar y pinchamos aquí donde pone plantilla de impresión. Y esta es la plantilla que nosotros hemos generado. Pues toda la información que queramos añadir se puede añadir, pues por ejemplo, bueno, voy a hacer algo rápidamente. Si por ejemplo aquí quisiera que apareciera el, no sé, el NHC de la mascota, por ejemplo, aquí donde pone campos combinables es toda la información que podemos añadir a la receta. Entonces iría al apartado mascota y pondría, bueno, mascota chip lo tenemos aquí, mascota NHC, por ejemplo. Y aquí a continuación del email del cliente nos aparecería el NHC de la mascota. Vale, bueno, podríamos poner aquí NHC, dos puntos, ¿vale? Le podríamos dar color, le podríamos insertar una tabla. Bueno, digamos que sería jugar un poco con el editor de la plantilla, pero sería de esta manera. Le daríamos a guardar y, y además, si yo ahora guardo esta receta e imprimo de nuevo una de las recetas que tenga, ya me va a coger la plantilla con los nuevos cambios que hayamos añadido. Por ejemplo, aquí, si imprimimos esta, en el apartado aquí, bueno, a continuación del email donde le he puesto, ya vemos que nos aparece el NHC. ¿Vale? No he puesto la tabla, podríamos poner tablas, imágenes, digamos que podemos invertir un poco de tiempo editando la plantilla a nuestro gusto. Y aprovecho además, ahora que he impreso esta, a mostraros cómo esta receta tenía dos fármacos, se mostraría así, ¿vale? Tantos fármacos como nos iría pintando la tabla esta con todos los fármacos que hayamos prescrito. ¿Vale? Pues esa sería la manera. Genial. Aquí siguen teniendo duda sobre la receta de botiquín, porque ¿Mm? dicen que cuando dan un medicamento de perro para un gato, aunque marca que es una receta excepcional, le sale un mensaje erróneo diciendo que la especie animal no se encuentra en la lista de especies permitidas para el fármaco y no le envía la receta GTR. Vale, eso era un problema que había con GTR que no tiene nada que ver, esto lo tendría que permitir y lo que nos tiene que aparecer en ese caso es, bueno, si vengo aquí a gestión de rentas, sería correcto con incidencia, porque es de una especie diferente, pero tiene que aceptarlo. Lo que pasa es que GTR tenía una incidencia con esto y devolvía este error que me estáis diciendo. Creo que estaba corregido ya y permitía volver a enviarlas. De todas maneras, si os sigue pasando esto, contactad con GTR, que ya os dirán los pasos a seguir para el caso de esas recetas para poderlas enviar, que era una incidencia que tenían ellos. Perfecto. Aquí tienen una duda sobre al subir los medicamentos al Albarán, porque dice que Mm. parece que lo están vendiendo y se supone que no pueden vender medicamentos, que si eso sería correcto. Vale, claro, en este caso lo que estamos haciendo es aplicarlos. Entonces, para esto lo que podemos hacer es utilizar lo que llamamos la descripción 2. Esto quiere decir que si yo vengo a la ficha de de cualquier artículo, que sea de tipo medicamento, y seleccionamos, pues, yo qué sé, por ejemplo, el Bytril, a ver si lo he escrito bien, sí, vale. Aquí, fijaos que en la propia ficha del medicamento tiene dos descripciones. Una es descripción 1, Bytril 100 miligramos, y otra es descripción 2, administración tratamiento antibiótico inyectable. Siempre en el albarán o en la factura que estemos haciendo, lo que se va a mostrar es la descripción 2. Entonces, en el caso de medicamentos que estéis administrando, si en la descripción 2 ponéis administración tratamiento, lo que estamos vendiendo, digamos, o lo que estamos facturando o cobrando es la administración y no el medicamento como tal. Entonces, de esta manera, si yo ahora aplico el Bytril en un tratamiento, lo que se va a ver en el albarán será administración del tratamiento y el precio será el mismo. Y nos desestocará del artículo que tengamos. Perfecto. Aquí también tenemos una duda, bueno, tenemos dos que son similares, ¿vale? Te voy a leer Ujú. la más extensa, porque seguramente con una respuesta resolvamos la otra. Dice que en consulta la pestaña general, en el apartado de tratamiento, no le aparece la configuración correcta para poder realizar la receta directamente desde ahí, porque solo le aparece el cuadro de siempre donde introduce el tratamiento. Vale, sí. Esto es aquello que os he comentado al principio. Si venimos aquí al apartado de parámetros, configuración, configuración centro, ¿vale? Y aquí en la última opción, en el apartado de visitas, si bajamos abajo del todo,
¿Vale? Hemos visto que aquí marcábamos la plataforma que queremos utilizar y os he comentado este check de aquí que pone seleccionar conceptos en el tratamiento. Si no te aparece esa opción para marcar los conceptos, solo un cuadro de texto, es porque tienes esto desactivado. Entonces hay que venir aquí al apartado de configuración centro visitas, simplemente activarlo y de esta manera ya aparecerá la opción de poder seleccionar los medicamentos en el tratamiento. Perfecto. Aquí tienen una duda sobre Mm. las recetas de botiquín hechas desde la ficha clínica por otro veterinario que no sea el de la sesión abierta, que se le deja cambiar al veterinario prescriptor en el momento de hacerla. Vale, aquí lo que pasa es que el veterinario que está haciendo o que esté aplicando el medicamento a la hora de hacer la receta siempre, bueno, tengo que seleccionar un diagnóstico, siempre nos va a estar proponiendo el mismo que ha iniciado la sesión. Pero en el caso de las visitas será el que esté haciendo la visita, ¿vale? Aquí si os fijáis pone Jorge López, no me deja modificarlo porque el que está haciendo la visita es este veterinario. Pero si yo aquí en el apartado de datos digo que la persona que está haciendo esta visita es José Antonio Olmo, por ejemplo, y vengo aquí al apartado general y le voy a aplicar un medicamento, pues en esa receta el responsable que me va a proponer ya va a ser, no va a ser el que inicia la sesión, sino el que está haciendo la visita en este caso. ¿Vale? Entonces tendríamos que cambiar el responsable de la visita a la persona que le esté aplicando el medicamento para que apareciera aquí y sería el responsable de la receta también. Genial. Vamos a responder ya a las últimas preguntas, ¿vale? Aquí tenemos un caso que dice que en su plantilla no se autorrellena el microchip en las recetas al imprimirla, que si tiene que ponerlo a mano. No, no se autorrellena el microchip. Seguramente es porque hay algún error en la plantilla. Si venimos aquí otra vez a tipos de recetas y editamos la plantilla, puedo coger, bueno, cualquiera, por ejemplo, bueno, receta estándar, esta que veo por aquí. ¿Vale? No sé si es una plantilla personalizada o es una plantilla genérica, pero si no se rellena el chip es porque este campo combinable no está correctamente puesto. ¿Vale? Si la receta está así, no se rellena el chip. Para que se rellene automáticamente, tenemos que poner el cursor donde queramos que aparezca y aquí buscar el campo que queremos que se muestre. Pues en este caso, mascota chip. Lo pondríamos aquí. Y de esta manera sí que aparecería. ¿Vale? También puede ser que esté bien configurado y la mascota no tenga el chip puesto en su ficha. En ese caso, lógicamente, aparecería en blanco. Entonces, si la mascota tiene el chip puesto en su ficha y no aparece, es porque no está correctamente el campo combinable de mascota chip en la plantilla. Venir aquí, editarlo y añadirlo. Estoy seleccionando la última porque hay muchas que nos están haciendo y ya hay algunas que están repetidas. Entonces, dicen que en su formato de visita no le aparece el poder hacer la receta de botiquín en el apartado de tratamiento, que solo es un cuadro de texto. Sí, es lo mismo que acabo de explicar hace un momento. Es esta opción de la configuración, parámetros, configuración, configuración centro, y aquí hay que marcar esta opción de aquí abajo, seleccionar conceptos en el tratamiento, para que permita dentro de la visita poder seleccionar los artículos y de esa manera generar automáticamente las recetas y los albaranes. Perfecto. Vale. Bueno, terminamos aquí la ronda de preguntas y respuestas. Por supuestísimo, si seguís teniendo cualquier duda sobre registro, realización de las recetas y envíos a vuestra plataforma, siempre podéis consultar los vídeos tutoriales que hemos realizado en Cubet. O, como he dicho anteriormente, hace unos minutitos, próximamente tendréis disponible la grabación del webinar para repasar cualquier duda y aclarar cualquier pregunta que os pueda volver a surgir ahora mismo porque seguramente esté explicada a través de toda la explicación que ha hecho mi compañero Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Por supuesto, esperamos haber resuelto algunas de todas las dudas que teníais. Nos vemos en los siguientes, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Adiós. Alba.